Amor y sostenibilidad. Capítulo 9. ¿Por qué no usamos vehículos no contaminantes? No podemos saber qué hubiera sucedido si la determinante fortuna de Rockefeller se hubiera puesto al servicio, y solo al servicio, de la investigación, desarrollo e innovación, de la generación renovable de energía y de la utilización de esta energía también para el transporte por tierra, mar y aire. La historia reciente del desarrollo del transporte de personas y mercancías nos aporta unos indicios interesantes. ¿Sabías que en 1890, cuando el más avanzado de los coches de motor de combustión a duras penas era capaz de alcanzar los 40 km por hora, un cuadriciclo 100% eléctrico, cero emisiones, consiguió superar los 100 km por hora? Pues así es, se trata del mítico Jamais content, nunca satisfecho, del ingeniero belga Camille Jenatzy. En los vínculos de la anotación a pie de página puedes verlo y conocerlo en detalle. Merece la pena. Constituye todo un símbolo de representación de lo que supone la propulsión eléctrica de los vehículos comparada con la combustión interna. Eficiencia, prestaciones, ausencia de emisiones contaminantes, en definitiva, progreso basado en la razón y en el respeto. Al igual que sucedió con la generación renovable de energía, durante unos cuantos años, la propulsión eléctrica de los vehículos particulares y colectivos fue la dominante. A finales del siglo XIX, los habitantes de las principales capitales del mundo vieron cómo, en sus calles, empezaron a circular unos curiosos y silenciosos ingenios de 4 ruedas destinados al transporte de personas y mercancías que convivían con los, hasta entonces, vehículos tirados por animales, coches y carros de caballos, mulas y bueyes. Al mismo tiempo fueron también apareciendo otros nuevos vehículos que se hicieron notar un poco más, porque asustaban a los caballos con sus petardeos, olían muy mal y soltaban grandes humaredas que hacían toser a las personas. Eran los primeros coches y motos de gasolina. En el desarrollo del transporte de personas y de mercancías por carretera, tras la tracción humana y la animal, para mejorar las prestaciones y capacidades de los vehículos, primero fue la propulsión con el motor de vapor, aunque con la llegada de los motores eléctricos y de combustión interna, el vapor desapareció rápidamente y nunca alcanzó la fabricación en serie. Tras el abandono de la tecnología del vapor y durante casi 3 décadas, los coches eléctricos dominaron el entorno primero y rivalizaron y convivieron con los de motor de combustión interna después. Aunque desde la invención del motor eléctrico y primeros desarrollos aplicados al transporte quedaban en evidencia las importantes ventajas que, no solo para la convivencia suponía el motor eléctrico, también exigía algunos desarrollos complementarios que limitaban la evolución de los vehículos equipados con este tipo de propulsión. Los más importantes y determinantes son fácilmente identificables: la necesidad de generación y suministro energético y su acumulación dentro del vehículo para proporcionar autonomías considerables. Por increíble que pueda parecer, en los primeros años del desarrollo del vehículo eléctrico, se consiguió avanzar mucho en la superación de estas barreras. Ya en 1900 se habían conseguido autonomías superiores a los 130 kilómetros de distancia recorrida con una sola carga de la batería, y aparecían los primeros sistemas para la recarga rápida. No son cuestiones muy conocidas porque, sea como fuere, hasta hace muy poco ha tendido a eludirse en las revisiones históricas del automóvil. En cuanto a la eficiencia y prestaciones del vehículo propulsado por motor eléctrico, tampoco ha habido excesiva preocupación porque conozcamos sus características y ventajas, especialmente en contraposición a las ineficiencias del vehículo propulsado por motor de combustión. Un coche eléctrico, como los que empezamos a volver a ver actualmente en las calles y carreteras de todo el mundo, es capaz de aprovechar más del 90% de la energía que consume, y al hacerlo no emite partícula contaminante alguna. Es silencioso, y comparado con el vehículo de motor de combustión, apenas emite calor. La idiosincrasia del motor eléctrico, en sus diferentes variantes, permite un empuje instantáneo ausente de vibraciones y ruido.
Su fuerza de giro es tan firme y tan potente que elude la necesidad de caja de cambios. Con una sola relación es posible salir desde parado hasta el límite de velocidad establecido en cada caso. El motor eléctrico, especialmente el que no tiene escobillas, brushless, y que actualmente se utiliza para la mayoría de los coches eléctricos del mercado, es prácticamente eterno y no necesita ningún tipo de mantenimiento. Sus propiedades permiten, además, utilizarlo como freno motor, produciendo a su vez energía que vuelve al vehículo evitando su desperdicio en las retenciones y frenadas. Pero lo que es aún mejor y que resulta casi mágico es que toda la energía que utiliza puede ser generada a su vez de manera limpia y renovable, como tratamos al comienzo de este libro. Los vehículos eléctricos pueden moverse con la energía producida por el sol y por el viento y los movimientos del agua. El motor de explosión, de combustión interna, por su parte, incluso el de las generaciones más avanzadas y sofisticadas que equipan los últimos modelos de fabricantes como puedan ser Audi o Mercedes, a duras penas aprovechan el 20% de la energía que consumen. Todos, al quemar combustible de origen fósil, sea gasolina, gasóleo, diésel o gas, emiten sustancias y partículas contaminantes y el indeseable, ahora más que nunca, CO2. Y como sabemos, además de complejos y frágiles, los motores térmicos necesitan mantenimiento, con más elementos a su vez contaminantes. Sin tratar asuntos de seguridad, en los que los vehículos eléctricos también destacan, ni más detalles que puedes consultar en las anotaciones a pie de página y en Google, volvemos a la pregunta original, semejante a la que nos planteamos con la generación de energía renovable. ¿Por qué, si los vehículos de motor eléctrico planteaban todas las ventajas expuestas sobre los de motor de explosión, dejaron de fabricarse y de comercializarse? ¿Hubo algún tipo de conspiración organizada para privar a la humanidad de un camino de progreso libre de emisiones contaminantes? Yo elijo pensar que no. El desarrollo del vehículo eléctrico aparejaba bondades, soluciones y limitaciones, al igual que el vehículo de motor de explosión de combustión interna aparejaba las suyas. Sucintamente, el vehículo eléctrico no contamina. Es mucho más eficiente, la energía que necesita para moverse es mucho más barata y puede ser generada de manera limpia y renovable por las fuerzas de la naturaleza. Incluidas las baterías, es prácticamente 100% reutilizable y reciclable. Es más seguro y fiable. Eso sí, a su vez requiere de la necesidad de generación y suministro de energía eléctrica y de su acumulación en el vehículo. El vehículo de motor de combustión interna presentaba inicialmente más limitaciones que el de motor eléctrico, pero también algunas aportaciones que en algún momento fueron definitivas para eclipsar el desarrollo del vehículo eléctrico. Básicamente, las ventajas del vehículo eléctrico son las desventajas del vehículo de motor de explosión y viceversa. Como hemos tratado y puedes cotejar, aunque durante décadas no se hayan destacado estos aspectos, es un hecho probado y probable que el motor de explosión de combustión interna es ineficiente, contaminante y ruidoso. Pero a pesar de su peligrosidad, el combustible que utiliza es relativamente fácil de transportar y su densidad energética muy considerable. De esta manera, las únicas y principales ventajas aparentes del vehículo del motor de combustión, la densidad energética y la transportabilidad de su combustible, se perfilaban a comienzos del siglo XX como el principal reto para el desarrollo del vehículo eléctrico. La generación renovable de energía estaba resuelta desde finales del siglo XIX y las fórmulas de acumulación se estaban desarrollando a una velocidad tal como para permitir autonomías de más de 100 kilómetros a principio del siglo XX. Para que la tecnología dependiente de la prospección, extracción, procesamiento, distribución y suministro de combustibles fósiles se convirtiera no solo en el sustento universal del desarrollo del transporte, sino del progreso de la humanidad durante los últimos 100 años, tuvo que suceder algo más que la indiscutible condición de gran densidad energética del carbón, del gasoil y de la gasolina y de su transportabilidad.
Muy probablemente lo que sucedió es que la proyección de negocio asociada a los combustibles fósiles resultaba más competitiva en el corto y en el largo plazo para quienes sufragaban los gastos de investigación y desarrollo de las diferentes tecnologías. Así lo hace entrever la revisión de la historia de una persona que, junto a unas otras pocas, inclinaron la balanza hacia la creación de la dependencia mundial de los combustibles fósiles para la generación de energía y para el transporte. Insisto en que no soy de pensar en conspiraciones universales y sigo sin querer aceptar que los propietarios de las grandes fortunas, que lo fueron durante la época del nacimiento de la economía del petróleo, se plantearan muchas más cuestiones que las de acumular riquezas y poder. Dudo mucho que formara parte de sus planes deteriorar la atmósfera y la naturaleza hasta el punto de provocar la inhabitabilidad del planeta a la que nos conducimos. Aunque podría discutirse en detalle y desde diferentes perspectivas políticas, económicas y sociales en un Estado de derecho, libre y democrático, parece respetable la idea de que quien posee el capital inversor decida invertirlo en desarrollar actividades empresariales que se sustentan en modelos de negocio recurrentes en el tiempo. Y aún más si cabe, si éstas se construyen en aras del bien y del progreso social. Pues bien, este es el caso de las iniciativas empresariales de John D. Rockefeller, la primera gran fortuna conocida de la era moderna que defendía. Let the good work go on. We must ever remember we are refining oil for the poor man, and he must have it cheap and good. Continuemos con el buen trabajo. Recordemos siempre que refinamos el crudo para los pobres, que deben de tenerlo barato y de calidad. Esto lo decía cuando la principal dedicación de sus empresas era la producción, distribución y comercialización de queroseno para la iluminación. Una actividad que pronto iba a estar en declive con el advenimiento de la electrificación de las ciudades y que le condujo a buscar fórmulas para crear nuevos mercados para la actividad que, a finales del siglo XIX, ya comprendía y dominaba: la extracción, refino y comercialización de petróleo. Solo atisbar la posibilidad de que se pudieran desarrollar formas de transporte basadas en su negocio del petróleo, es lógico pensar que se le presentase como algo francamente atractivo. Incluso que la propia electricidad que le estaba dejando sin el negocio de la iluminación pudiera fabricarse con su gasolina, sonaba francamente bien a sus oídos y, como digo, sin necesidad de conocer, pensar y sopesar las consecuencias que para la humanidad podía suponer que decidiera invertir en su desarrollo. Y así fue. El gran capital de Rockefeller se puso al servicio de la construcción de la economía del petróleo, invirtiendo en el desarrollo de ingenios que contribuyeran a la consolidación y recurrencia de su negocio principal, el negocio del petróleo. Uno de los movimientos más destacados en este sentido fueron sus aportaciones de capital para alcanzar la economía de escala suficiente como para avanzar en la idea de que todo ciudadano pudiera permitirse comprar un coche de gasolina. Millones y millones de personas adquiriendo un vehículo que, además del pago inicial por el vehículo, aparejaba ineludiblemente pagos adicionales y recurrentes en el tiempo. Una hipoteca de por vida ligada, por una parte, a la necesidad del pago diario por el combustible para que el vehículo pudiera utilizarse como tal, y por otra, al mantenimiento, que a su vez implicaba el consumo de derivados del petróleo. Estas ideas y posibilidades se materializaron en la alianza estratégica entre John D. Rockefeller y Henry Ford, y comenzaron a dar sus frutos a partir de 1910 con la fabricación en serie y comercialización a bajo precio del modelo T de Ford. Cuando el más barato de los coches eléctricos a duras penas bajaba de los $2.000, Henry Ford empezó a comercializar el Model T por solo $650. Es verdad que, como Thomas Edison, uno de los principales e iniciales impulsores del vehículo eléctrico, defendía, los coches con motor de combustión eran aparatosos, peligrosos, ruidosos, contaminantes y complicados de manejar. Por eso, entre otras cuestiones, decía: "Electricity is the thing. There are no wiring and grinding gears with their numerous levers to confuse.
there is not that almost terrifying and certain throb and whir of the powerful combustion engine. There is no water circulating system to get out of order, no dangerous and evil smelling gasoline, and no noise. La electricidad es la solución definitiva, decía. No hay necesidad de complicados, peligrosos y confusos cambios de marcha. No hay por qué exponerse a esas terribles vibraciones e inesperados ruidos de todo tipo de potente motor de combustión. No hay necesidad de sistemas de circulación de agua que puedan estropearse. No hay por qué exponerse a la peligrosa y malolienta gasolina. No hay por qué aguantar ruidos. Consciente del éxito del Model T, Edison llegó a proponer a Henry Ford la idea de fabricar también en serie vehículos eléctricos. Como puedes ver en las referencias a pie de página, Ford se dejó querer y se construyeron prototipos, pero no se llegó a la producción masiva que hubiera podido conducir el progreso de la civilización humana por otros derroteros. El transporte es un vector principal de progreso. Es verdad que a principios del siglo pasado todo estaba por hacer y por establecer en lo que a desarrollo del transporte moderno se refiere. No podemos saber qué hubiera sucedido si la determinante fortuna de Rockefeller se hubiera puesto al servicio y solo al servicio de la investigación, desarrollo e innovación de la generación renovable de energía y de la utilización de esta energía también para el transporte por tierra, mar y aire. Solo podemos inferir que en lo que a sufrimiento de las personas que han perdido la vida directa o indirectamente afectada por los excesos de la industria del petróleo y al deterioro del ecosistema del hombre en la Tierra se refiere, las cosas hubieran sido de otra forma. Lo que sí sabemos, y quiero reafirmar en estas páginas, es que resulta irracional aceptar modelos preestablecidos como buenos o mejores posibles solo por el hecho de que en un momento dado de la historia estén establecidos. Hemos aprendido que es bueno y saludable analizar de dónde viene la herencia y contemplar si es posible su mejora. De cualquier manera, comparto la idea que puedes estar pensando de que en demasiadas ocasiones damos por hecho que las grandes cuestiones y decisiones que afectan a la humanidad son mucho más complicadas de lo que puedan llegar a ser en realidad. Dos amigos intentando apoyarse entre sí. Una amistad entre dos personas, Ford y Rockefeller, y el deseo de Ford de no dañar los intereses de su amigo depositado en la producción y suministro de combustible con la fabricación y comercialización masiva de vehículos eléctricos. Bien pudiera ser lo que hizo cambiar el curso de nuestra civilización surgiera también de una noble y leal intención. Sea como fuera, el advenimiento de una economía mundial basada en el petróleo y en la quema masiva de combustibles fósiles encuentra en esta circunstancia uno de sus principales detonantes y aceleradores del proceso. Te invito a consultar las recientes revisiones de la historia de la electricidad y del vehículo eléctrico para profundizar en la comprensión de estas todavía poco aireadas cuestiones. Merece la pena. Verás cómo en sucesivas ocasiones estas conductas para reafirmar los intereses de recurrencia de los negocios arremetieron de nuevo contra el desarrollo de la generación renovable de energía y del transporte eléctrico libre de emisiones. Y encuentran uno de sus mayores exponentes en la retirada y destrucción de los tranvías eléctricos de las ciudades, situación que en Estados Unidos se conoció como Streetcar Conspiracy, la conspiración de los tranvías. En Europa sucedió igualmente, pero no le pusimos nombre. Tan solo una pincelada de lo que supuso, a mi entender, la puntilla para el letargo durante casi 100 años del desarrollo de la generación renovable de energía y del transporte no contaminante basado en el motor eléctrico. Quizá la cuestión más determinante fue la falta de claridad en los modelos de negocio en torno a la energía de bajo coste o gratuita proporcionada por las fuentes renovables de energía y sus aplicaciones para el transporte. Esta propició la sucesiva retirada de fondos de los capitales de la época, con su exponente más visible en los desarrollos de Nikola Tesla y el capital de JP Morgan. Como hemos tratado, la posibilidad de vincular no solo el transporte terrestre, marino y aéreo a la quema de combustibles fósiles, sino a la propia generación de la electricidad que ya había entrado en los hogares y en la industria,
facilitó sobremanera la promoción y defensa de los intereses de los propietarios de la industria del petróleo, del gas y del carbón. Familias con grandes fortunas, como las de Rothschild, Morgan y Rockefeller, de una u otra manera, aunaron voluntades para la consolidación de un nuevo sistema económico mundial fundamentado en los combustibles fósiles. El advenimiento de las guerras mundiales, con la necesidad creada y acuciante de rápido desarrollo y suministro de armamento, con grandes requerimientos de energía y de movilidad, con transportes autónomos de personas, armas y mercancías, sentenció definitivamente nuestra dependencia actual de los combustibles fósiles.